Buenas noches, es un gusto estar acá ante ustedes para hablar de una especialidad de las múltiples que tiene las ciencias médicas. Las ciencias médicas son gigantescas. Hay hasta el momento aproximadamente como 60 especialidades, y con las subespecialidades pues ya hay prácticamente para todos los gustos. Los que pertenecemos a las ciencias médicas pues tenemos cabida en cualquiera de las especialidades que sean de nuestro agrado. Todas son maravillosas y muy interesantes. Es muy interesante ver recuperarse a un paciente que después de un infarto del miocardio y haber estado al borde de la muerte se recupera. Lo mismo podemos decir de una persona que sufre una hemorragia y ya no digamos de un politraumatizado. Pero tenemos que tomar en cuenta que el paciente no es un corazón dañado, el paciente tampoco es un cerebro dañado y el paciente tampoco es un hueso roto. Nosotros no somos una reunión desordenada de órganos y de sistemas, sino que en realidad somos un todo, en donde todos esos órganos y sistemas dependen unos de los otros y prácticamente todos dependen de todos. No hay un pulmón aislado del resto del cuerpo, ni un riñón solito echando punta, como se dice vulgarmente. Entonces, si resolvemos únicamente el problema agudo o crónico o subagudo de una especialidad, estamos haciendo muy poco por el paciente, porque el paciente es un todo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a considerar a nuestros pacientes como un ser humano que es un todo, que tiene un componente físico, porque tiene órganos que tienen una estructura tal y tal, que tienen un funcionamiento especial, pero que también somos un ser psíquico, porque no solo somos carne y hueso, también tenemos nuestro corazoncito, como se dice popularmente, pero también pertenecemos a otro grupo que es la sociedad. Nosotros pertenecemos inicialmente a una familia, después pertenecemos a un núcleo poblacional, a un país, y luego también somos cirujanos del mundo. Entonces, el ser humano es un ser biopsicosocial. Con resolverle el problema del infarto, con resolverle el problema de la hemorragia cerebral, o con corregirle y curarle la fractura del hueso, solamente no estamos haciendo mayor cosa por ese problema pues de que tenemos de que somos un todo integrado. Y también formamos parte de una sociedad en la cual trabajamos para sostener a nuestras familias, participamos de algún deporte, participamos de alguna iglesia y de actividades sociales de lo más diverso. Pero todo esto se puede alterar si sufrimos una enfermedad o un accidente. Entonces, si sufrimos de la enfermedad o el accidente, también sufre nuestra familia, porque no estamos solitos en el mundo, ¿verdad? Y si no tenemos familia, pues las personas que viven a nuestro lado también sufren la discapacidad temporal o permanente que podamos tener. Esa situación fue la que dio origen a una nueva especialidad, la cual
nació más o menos en 1935, 36, pero ya la situación era obvia desde mucho tiempo antes, prácticamente desde la guerra de Crimea, que fue en 1853 a 1856, se vieron dos cosas muy, muy importantes. En primer lugar, la presencia de un auxiliar que ayudara al médico, y ahí nació la enfermería. Florence Nightingale participó como enfermera en la guerra de Crimea, y ya cuando regresó a Inglaterra ya venía con la idea de formar una profesión nueva. Pero también salió a colación el hecho de que el paciente con una fractura, con una quemadura, con algún problema traumático propio de las guerras, también necesitaba un trato y un cuidado muy especial. Este problema se fue afinando un poquito más con la guerra franco-prusiana en 1870, pero en la Primera Guerra Mundial, con el aparecimiento de la aviación como arma de guerra, fue algo verdaderamente espantoso, que nadie se dio cuenta inicialmente de toda la incidencia y todo el problema que iba a ocasionar el hecho de, por vía aérea, tirar bombas incendiarias. Porque las bombas incendiarias no solo quemaban al soldado enemigo, sino que también quemaban a la población civil. Entonces empezaron a regresar a Inglaterra una serie de fracturados, una serie de quemados, una serie de traumatizados de abdomen, de cráneo, que pusieron a pensar al cirujano general de Inglaterra, el cirujano mayor del almirantazgo inglés, Sir Robert Jones. Y él fue el primero que empieza a sacar ya conclusiones de que se necesitaba una especialidad diferente a las que estábamos acostumbrados a ver hasta esa época, que era prácticamente medicina y cirugía generales, porque un cirujano general atendía fracturas, miraba problemas craneales, miraba problemas torácicos, abdominales, etc. Entonces ahí es donde nace la medicina rehabilitación. Ante esa necesidad, Sir Robert Jones da los primeros pautas generales, y finalmente Howard Rusk determina ya la especialidad como tal, con Frank Cruzen. Entonces, si curamos un ACV hemorrágico y solo le curamos la hipertensión arterial, casi no estamos haciendo más que el principio del tratamiento, porque un ACV hemorrágico puede producir problemas del habla, de la locomoción, del autocuidado, de tal manera que una persona que entra con 260 a 140 y a los 2-3 días ya la tenemos nosotros en 160, 90, pues que le vaya bien, alta, pero si no puede hablar, necesita también tratamiento desde ese punto de vista. O sea, haberle resuelto la presión, la hipertensión arterial es el inicio del tratamiento, pero tenemos que enseñarle también esas otras cositas que aparecieron. Si tenemos a un amputado por una arteriopatía diabética, también el tratamiento no termina cuando se le quitan los puntos y que se vaya a su casa. Adiós, que le vaya bien. Necesitamos la cama para los otros pacientes que están en la emergencia, en la observación. Entonces el tratamiento no termina ahí. Lo mismo en traumatología, cuando el hueso ya le pegó, señora, su fémur ya le pegó, que le vaya bien, y la señora sale saltando en un pie, porque necesita reeducación de la marcha. O sea que siendo tantos problemas, una sola persona no puede actuar como papá de los pollitos, ¿no? Ya yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo.
porque hay un montón de aspectos que hay que considerar en un discapacitado, una persona que está discapacitada temporalmente o que está discapacitada ya permanentemente. Entonces se necesita conformar un equipo de trabajo de diversas especialidades que elabore coordinadamente y que se dedique cada uno en su especialidad a resolver cada uno de los problemas que tiene el paciente. Lamentablemente aquí en Guatemala no sé por qué nos cuesta muchísimo trabajar en equipo. Todavía, dicho sea con todo respeto y no deseo molestar ni mucho menos ofender, pero aquí el jefe soy yo y aquí se hace lo que yo digo. Entonces eso ya no debe suceder, porque el jefe no puede con todo. Entonces se necesita un equipo de trabajo que la medicina de rehabilitación lo ha creado y es el equipo de rehabilitación. Entonces vamos a partir desde el punto de vista de que la medicina de rehabilitación no solo es parte de las ciencias médicas, sino que también es parte de las ciencias sociales. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace? Diagnosticar y tratar a personas que después de una enfermedad o accidente han quedado con algún grado de discapacidad, la cual puede ser temporal o permanente. ¿Y qué es lo que persigue? Devolverlos a la mayor brevedad posible a su núcleo social como elementos útiles, no como una carga para la familia o para las personas que lo cuidan. Y haciendo uso al máximo de las capacidades residuales, o sea, de lo que le quedó, tanto desde el punto de vista físico, como mental, como social, como laboral, como económico. ¿Por qué? Porque somos unos seres biosociales. Ahí están todas las fases, carácter físico, económico, social, etc. Y el equipo está conformado por una cantidad generosa de personas especialistas en diversas ramas de la ciencia que actuando en forma conjunta y coordinada ayudan a cumplir los fines de la medicina de rehabilitación. ¿Quién podría imaginar de que un equipo médico en el equipo médico de rehabilitación puede participar un arquitecto? O sea, puchica, ¿y qué va a hacer? Ay, ¿le va a hacer un segundo piso al coco que se fracturó o qué, verdad? No, pero gracias a los arquitectos, ahora ustedes ven que todas las aceras nuevas que están haciendo ya tienen rampa para sillas de ruedas. Eso fue un trabajo que nos impusimos desde los años 80 más o menos, cuando regresamos con el doctor Méndez ahí para educar a un montón de núcleos, ¿verdad? Dar clases en Facultad de Arquitectura para las barreras arquitectónicas, para que las conocieran, dar clases a los bomberos, ¿verdad? Porque como vamos a ver dentro de un momento, la rehabilitación no es lo último que se hace cuando el paciente ya está todo tieso o ya prácticamente irrecuperable. Entonces, la rehabilitación es un programa terapéutico en el cual intervienen muchas personas y que está diseñado para disminuir o minimizar las consecuencias de una discapacidad temporal o definitiva. Restaura funciones, entrena al paciente para hacer uso de sus capacidades residuales, ¿verdad? Y lo orienta no solo a él, sino que también a su familia, porque pertenece a ese núcleo social chiquitito que es la familia. Y la rehabilitación, como decía hace un momentito, no es para dejar al paciente cuando ya está tieso. Mándenlo a fisioterapia, dicen todavía. Mándenlo a fisioterapia para ver qué hacen por él. Ya los pacientes todos tiesos, todos ulcerados, con una serie de complicaciones, flebotrombosis y un montón de cosas, ¿verdad? Pero la rehabilitación debe empezar desde que se atiende la emergencia. Entonces por eso también los que empezamos con ese plan educacional
de ir a los bomberos. Ahora ustedes ven a los bomberos, todo traumatizado lleva collarín, todo traumatizado lleva su inmovilización, ¿verdad? Para empezar a hacer función de prevención en rehabilitación. Entonces el equipo de rehabilitación necesita un médico que sea especialista en rehabilitación. Aunque otros especialistas pueden tomar el rol de jefe del equipo. Un neurólogo puede ser jefe del equipo de rehabilitación, un cardiólogo, no hay un neurocirujano, puede ser perfectamente jefe del equipo de rehabilitación con una condición: que sepa rehabilitación, que haya estudiado rehabilitación, porque si no ha estudiado rehabilitación no sabe qué es lo que va a dirigir. Y como se dice popularmente, ¿verdad? El que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Entonces, el jefe tiene que saber rehabilitación. Luego necesitamos médicos especialistas en todas las ramas de la medicina y de la cirugía, porque todas las ramas de la medicina y cirugía dan discapacidad. No hay ninguna que se escape. Luego enfermeras especializadas en rehabilitación, psicología clínica, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, terapia de lenguaje, técnico protésico y ortésico, orientador vocacional, capacitador ocupacional, colocador laboral, y como les decía el ejemplo del arquitecto, ¿verdad? Un abogado también puede ser elemento utilísimo en el equipo médico de rehabilitación. ¿Verdad? ¿Cómo? Si no fuera por ellos no hubiéramos podido hacer el decreto ley 3598, que es el que protege a la discapacidad y a los discapacitados y que da origen al Consejo Nacional de Atención a los Discapacitados, CONADI. Como decía hace un momento, una persona tiene que coordinarlo. De preferencia sería un especialista en rehabilitación, pero cualquier otra persona, una trabajadora social, una enfermera que sepa rehabilitación y que sepa guiarlo, puede hacerlo. Ahora bien, de preferencia que sea médico, dice. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un ACV, eventualmente, además del ACV, puede ser insuficiente renal, o puede ser asmático, o puede tener un montón de cualquier otra patología, y por lo cual es mejor que el coordinador sea un médico, porque comprende toda la gama patológica del paciente. El equipo de rehabilitación es multidisciplinario porque tiene un montón de especialistas en muchas ramas, como ya lo vimos hace un momento. Pero también es interdisciplinario porque tiene que ponerse de acuerdo. Si cada uno hace lo que quiere, no vamos a ningún lado. Entonces todos tienen que actuar coordinadamente, por eso es la interdisciplinariedad de la rehabilitación. Pero también es transdisciplinario porque sus decisiones van más allá del paciente, porque pueden afectar a la familia o incidir sobre la familia o sobre la sociedad, como ya vimos la participación de los arquitectos en que ahora en los edificios ponen rampas, ya no es solo escaleras, y ahora hasta en las aceras ya están ese aspecto arquitectónico. Entonces no olvidemos pues, de que somos una unidad psicobiosocial y que todas las partes de esa unidad tienen que ser atendidas. Y es otra cosa que también, señora, espérese ahí, siga caminando, hombre, ya se le va a pasar el hinchazón. No tenga pena, ya esa cojera ahí solita se le va pasando, hombre, no se preocupe. Entonces, no es cierto. La rehabilitación no sucede por casualidad, sino que tiene que ser guiada. Y es el resultado de un plan coordinado de cada uno de los miembros del equipo de rehabilitación. Aquí están nuevamente los miembros. Ahora, ¿qué hace enfermería?
Enfermería nos ayuda a que las personas con discapacidad tengan una buena funcionalidad y adaptarse al estilo de vida nuevo que le va a tocar vivir, especialmente a los que ya son discapacitados definitivos. Entonces tienen que fijar planes, objetivos y metas para lograr ese objetivo. También actúa sobre la familia en plan educacional, enseñándoles y asesorándolos en la forma en que hay que tratar al discapacitado. Y finalmente son los defensores del paciente y de su familia. La psicología clínica nos ayuda a prevenir y a tratar todas aquellas condiciones que afecten la salud mental, que generen malestar subjetivo y sufrimiento extra al paciente, al discapacitado. Hay que incluir a la familia en el tratamiento psicológico, no puede independizarse una cosa de la otra. Y entre los síntomas que ellos tratan son trastornos somáticos, en donde lo que más aparece es el dolor. Los trastornos psíquicos, temor o preocupaciones infundadas, peor si voy a perder la otra pierna, peor si esto, peor si lo otro, peor si va a haber terremoto. Entonces, ese tipo de trastornos también tienen y los trastornos conductuales, tiene que verlo psicología. También hay síntomas cardiovasculares, ¿verdad? Palpitaciones, sensación de falta de aire, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, que eso también el psicólogo clínico nos ayuda en el tratamiento. Y la fisioterapia es la ciencia y el arte del tratamiento físico. Son un montón de técnicas mediante la aplicación de agentes físicos se ayuda a recuperar la salud del paciente. ¿Qué es lo que hacen los fisioterapistas? En primer lugar, el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico tiene que ver con potenciación, fortalecimiento muscular y reeducación muscular para los pacientes que están paralizados. Pero también tiene mucho que ver con la marcha y con el equilibrio. El incremento de la amplitud articular cuando han estado inmovilizados mucho tiempo y han quedado limitados en su amplitud articular. El uso de corrientes eléctricas a fin de aliviar el dolor, potenciar músculos o reeducar y estimular músculos que han quedado desnervados temporalmente. La ultrasonoterapia no solo es para fines diagnósticos, sino que también terapéuticos. La termoterapia es el uso del calor con fines terapéuticos. Crioterapia, el uso del frío. Hidroterapia, el uso del agua. El agua tiene varias formas de utilizarse en fisioterapia. El agua como restador, digamos, del peso corporal, por el principio de Arquímedes. Es decir, uno debajo del agua tiene más facilidad para movilizarse. El agua también se puede calentar y utilizarse como hidrotermoterapia. O también se puede utilizar en chorro. Entonces ya es más masaje con agua. Y la mecanoterapia usa diversos aparatos con fines terapéuticos. La laserterapia que está recientemente ingresada, igual que las terapia por ondas de choque, que son ondas acústicas de gran energía, y algunas otras más que sería un poquito largo enumerar. Esto se los decía hace un momento, con inmensa frecuencia vemos de que llegan las consultas, consulta a fisioterapia, cuando en realidad es consulta a rehabilitación, porque el paciente no solo necesita tratamiento físico, necesita un tratamiento integral, y a veces da, no sé qué, que consulta a fisioterapia, paciente, y lo que necesita es terapia del habla,
consulta de fisioterapia, paciente, que y lo que necesita es terapia ocupacional. Entonces, este es un error muy grande, ¿verdad? Porque la fisioterapia es muy importante, pero básicamente se dedica a rehabilitación física, pero el todo, que es el paciente, lo constituyen todas las especialidades de la rehabilitación. Entonces el equipo, como ya dijimos, es multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, y que tiene que tratar al paciente como un todo biopsicosocial. La terapia ocupacional y recreativa es una ciencia y un arte que utiliza diversas actividades para reforzar, acrecentar y restaurar el aprendizaje de habilidades que se han perdido o para el aprendizaje de habilidades nuevas, para que el paciente tenga una mejor recuperación. Es un excelente, por el aspecto recreativo, es un excelente complemento para la fisioterapia, para la terapia del habla, para la psicoterapia. Y también actúa como un preámbulo a la capacitación ocupacional. Es decir, empieza a tratar a los pacientes antes de que ya se haya determinado qué capacitación ocupacional se les va a dar. Por ejemplo, se le va a dar una capacitación en ebanistería. Entonces, con las técnicas de fisioterapia, que son activas y activas expresivas, estamos empezando ese quehacer, digamos, de la rehabilitación. Las activas son aquellas que tienen relación con las actividades de la vida diaria, o sea, con el vestirse, con el alimentarse, con la higiene, básicamente. Y las activas expresivas son en realidad actividades artísticas. Se pone al paciente a dibujar, a pintar, a hacer trabajos en madera, en pita, en muchas actividades de tipo artístico, podríamos decir. Luego el trabajo social también es muy importante porque el paciente está inmerso en un grupo social. Entonces ellos lo que nos ayudan es establecer vínculos con la familia y con la sociedad, tomando en cuenta la nueva situación que está sucediendo. Entonces a lo que ellos se dedican es a mejorar los factores relacionados a las interacciones del paciente con su entorno. El fin principal es de que pueda desarrollarse el paciente en una forma plena dentro de su familia, dentro de su grupo, y por lo que trabajo social incluso influye en las comunidades, buscándoles lograr autonomía dentro de su comunidad y la gestión de recursos económicos para todo aquello que necesita la comunidad. La inclusión de la familia es también importantísima en trabajo social. O sea que ellos se encargan de los problemas sociales, laborales y económicos del paciente, que van a ser importantes para su reinserción laboral. Terapia del lenguaje es una ciencia y un arte que corrige, mejora y recupera los problemas de la comunicación. En esta labor hay que utilizar un montón de estrategias, material didáctico, valoraciones constantes, porque no es muy fácil el aspecto de la terapia del lenguaje. El terapista del lenguaje quizás sea el que más comunicación tiene con personas en el entorno del paciente, porque tiene que ver no solo con la familia, sino que tiene que ver con los maestros de la escuela en donde estudia el paciente, y la
comunicación naturalmente con el resto del equipo de rehabilitación. Ellos ven, además de reeducar el lenguaje, también ven problemas de lectoescritura, por ejemplo, dislexias. Enseñar a hablar a un niño sordo es una tarea verdaderamente un reto grandísimo. El retraso del lenguaje, el farfulleo, o sea, los niños que conforme van hablando se van acelerando. El farfulleo, la disfemia, o sea, la tartamudez. Y reeducar, o más bien dicho, hacer que los niños que sufrieron de paladar leporino, de paladar hendido y labio leporino, se expresen con corrección. Ahora, el educador especial también es otro elemento. De todos estos elementos que les he hablado, excepto enfermería de rehabilitación, contamos en el Hospital General San Juan de Dios. Educación especial también está dentro de nuestro equipo de trabajo. Entonces la educación se encarga de desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo al ambiente en donde viven, a las normas de convivencia, a las normas sociales. Y también se encarga de la educación en valores. Ahora, el educador especial se encarga de todo eso, pero en personas que tienen problemas físicos o psíquicos. El objetivo principal es de que el paciente desarrolle su personalidad y los principios generales de respeto a los demás, y considera la educación como igualitaria a todos en base a las necesidades educativas. El educador especial no solo se hace cargo de personas con disminución de sus capacidades de educación, sino que también de los superdotados, de las personas que en cuarto, quinto de primaria ya resuelven problemas de física y cosas así de esa índole, ¿verdad? O sea que los supercapacitados también son objeto de estudio en el equipo de rehabilitación y especialmente en el área de educación especial. Pues las prótesis necesitamos un técnico que las haga y que las mantenga, que las repare y que las adapte al muñón del paciente o a la parte del cuerpo que le ha quedado. El ortésico es el que hace aparatos que no sustituyen a una extremidad, sino que más bien la sostienen y la colocan en posición adecuada y previenen deformidades en el futuro. De tal manera que el técnico ortésico es el que fabrica, adapta y le da mantenimiento a las prótesis. El orientador vocacional es el que da ayuda al paciente para que encuentre un trabajo o un oficio que esté de acuerdo a sus limitaciones y a sus capacidades y a sus deseos también. Y la vocación es una palabra latina que se usó mucho en la Edad Media, porque vocación quería decir invitado por Dios, o sea, los que eran llamados a ser religiosos, sacerdotes, ¿verdad? Entonces, la orientación vocacional es el llamado de lo que a uno le gusta. Entonces, eso es lo que hace el orientador vocacional. Luego está el capacitador ocupacional, que es el que enseña el arte o la ocupación que el orientador vocacional nos indicó que era buena para ese paciente. Y el colocador laboral, pues es el que se encarga de la reinserción laboral del paciente, que ya está capacitado en un nuevo oficio.
Entonces el equipo de rehabilitación puede extenderse todo lo que se le pueda ocurrir al equipo, o depende de las necesidades también que tenga el paciente. Muy bien. Espero no haberlos aburrido, pero la medicina de rehabilitación es verdaderamente muy importante en el complemento de tratamiento, como dijimos, de todas las especialidades médicas y quirúrgicas que hay. El cirujano o el internista o el cardiólogo o el neurólogo no lo pueden hacer todo. Tienen que enviar al final a sus pacientes allá con nosotros a rehabilitación, en donde tenemos prácticamente todas las especialidades que conforman el equipo de rehabilitación. Es que muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, muchas gracias, doctor.